después de esta breve introducción a lo que son los estilos, hablando de para qué nos van a servir, cómo vamos a generar esta hoja de estilos externa, o bien cómo lo vamos a gestionar desde el panel estilos, vamos a hablar un poco de los tipos y vamos a tratar de darles un uso a cada estilo o a cada tipo de estilo para que no se generen conflictos. Entonces tenemos que diferenciar entre 4 tipos de estilo. Tenemos estilos de etiqueta, vamos a tener también estilos de clase, vamos a tener estilos de identidad y vamos a tener estilos compuestos. Bien, los de etiqueta los vamos a usar para todos los elementos comunes de mi página o de mi documento HTML. Por ejemplo, color de fondo, tipo de texto general, que es este que estamos escribiendo. También lo vamos a usar para los encabezados, para H1, H2 y H3, por ejemplo. Este va a ser fundamentalmente el uso que le demos a los estilos de etiqueta. De etiqueta quiere decir que se van a usar sobre todos los componentes que tengan unas características concretas. Por ejemplo, sobre la etiqueta tabla, sobre la etiqueta body, sobre la etiqueta div. Es decir, tendremos un uso de etiqueta para cada estilo, para cada elemento de mi página. Ya os digo, desde las tablas a los iframes, pasando por los divs. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo genero estilos de etiqueta, se los estoy aplicando a todos los elementos que tenga en mi página sin excepción. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que una tabla lleve el borde de color azul y resulta que yo en los estilos de etiqueta he puesto que el borde es de color rojo, me las voy a poner todas rojas y si yo quiero que una tenga otro tipo de borde, pues no le podré aplicar ese estilo. Entonces, tenemos esa restricción, es decir, que no lo va a aplicar a todo, queramos o no queramos. Luego tenemos el estilo de clase, que para lo que nos va a servir es que es aplicable a aquel elemento que yo estime oportuno. Es decir, lo podré repetir tantas veces como quiera, pero tendré que seleccionar el elemento y aplicarlo. Es decir, en este caso, si yo tengo múltiples tablas y solamente quiero que una tenga borde, pues haré un estilo para ese borde de clase. Entonces, al aplicar ese estilo de clase, solamente le va a afectar a la tabla que yo tenga seleccionada, no como en el de etiqueta, en el cual le va a afectar absolutamente a todos. Luego, tenemos los estilos de identidad, que solo funcionan con aquellos elementos, bueno, mejor dicho, con aquellos elementos no, con un elemento. Y que será el que tenga un nombre, por ejemplo. Si yo tengo una tabla a la cual en ID, o una imagen a la cual en ID, ¿veis que aquí abajo pone ID? Bueno, por así decirlo, es una especie de estilo exclusivo, ¿de acuerdo? Para un elemento concreto. Si yo a una tabla aquí en ID le pongo tabla 1, pues ya sé que en tabla 1, cuando yo genero un estilo de identidad, solamente va a funcionar ese estilo sobre aquel elemento que yo identifiqué como tabla 1. Y por último, tenemos los estilos compuestos, que los vamos a usar para apariencias de menú. Es decir, todo aquello que me permite que cuando yo pase el puntero del ratón sobre un objeto, este cambie de color, o le salga un borde, o se subraye, o bien se sombree, etcétera, etcétera. Es decir, es lo que se conoce como a link, a visited, a visited, a active y por último a over. Es decir, el link visitado
el link cuando pinchas sobre él y el link cuando te colocas sobre él. Es decir, estos 4 estados se corresponden con la apariencia que va a tener un vínculo cuando yo genere un enlace sobre él. Si no tengo un enlace, estos estilos compuestos no van a funcionar. Insisto, luego habrá muchas más aplicaciones. Por ejemplo, en los de identidad, los vamos a aplicar luego más adelante en la forma que existe hoy en día de maquetar, que son los divs. Es decir, el de identidad, sobre todo, se va a usar sobre los divs y sobre imágenes que quiero personalizar. En el sentido que quiero que alinee una a la derecha, otra a la izquierda, pues lo haré siempre desde estilos de identidad. Los de clase son más genéricos y necesito tener seleccionado el objeto e ir a la opción de clase de mis propiedades. ¿Veis aquí? ¿Veis que aquí pone clase? Si yo hubiese hecho un estilo de clase, aparecería aquí. Y entonces tendría que decirle que ese objeto que está seleccionado, quiero que se le aplique ese estilo de clase. Entonces, ir al objeto, a ver qué he puesto, más genéricos, y necesito tener seleccionado el objeto e ir a la opción de clase de mi panel de propiedades. El de etiqueta ya os he dicho que es el más genérico de todos, y entonces me diréis, bueno, ¿y qué diferencia tenemos entre el de clase y el de identidad? Pues muy sencillo. Por ejemplo, yo suelo poner siempre este símil. El de clase sería comparable a nombre y apellidos. Es decir, puede haber varias personas que tengan mis mismos nombres y mis mismos apellidos. Es decir, ese estilo yo se lo podré aplicar a varios elementos que yo considero oportunos. Sin embargo, el de identidad tendrá que ver con el DNI, es decir, el DNI es único e irrepetible. Entonces, ese DNI, es decir, solamente voy a poder aplicar ese estilo sobre aquel objeto que tenga el nombre que coincida con el estilo que yo genero. Es decir, por norma general, lo que suelo decir, por ejemplo, es, si yo tengo un estilo, un objeto al cual yo le he llamado tabla 1, ¿vale? Nombre objeto. El estilo que va a ir asociado desde la identidad será el siguiente. Se pondrá siempre una almohadilla y se le dirá el nombre de la identidad. Algo muy parecido a lo que hacíamos con los puntos de fijación, solamente que he aplicado a los estilos. Y insisto, identidad es exclusivo del objeto que lleva el nombre que coincide con el estilo que vamos a meter. Clase se puede aplicar sobre cualquier objeto que yo quiera. Y etiqueta se va a aplicar sobre todos los objetos que tengan esa etiqueta. Es decir, si lo hago para tablas, sobre todas las tablas, si lo hago para el body, para todo el body, si lo hago sobre un div, para todos los divs. Sin embargo, en clase yo podré aplicar este mismo estilo sobre una tabla, sobre un div, sobre un iframe, etcétera, etcétera. En identidad me obliga a que tenga ese nombre en la identidad, y en compuestos los voy a usar solamente para la apariencia que van a tener mis vínculos. Y luego veremos cómo podemos hacer algún menú, etcétera, etcétera. De hecho, como mejor lo vamos a ver, va a ser realizando un ejercicio.